Bienvenidos a este nuevo webinar de ADES La Salud y Bienestar que emitimos en directo y junto con CaixaBank Talks. ¿Sabías que el estrés laboral sostenido en el tiempo puede generar fatiga, ansiedad, baja motivación, conflictos e incluso enfermedades físicas? Bueno, pues en este webinar os vamos a ofrecer estrategias basadas en la evidencia científica para que podamos manejar el estrés y mejorar nuestro bienestar emocional en el trabajo. Durante el webinar os vamos a pedir, como siempre, que por favor participéis de dos formas. A lo largo de la intervención del ponente, os plantearemos distintas preguntas o cuestiones para que elijáis una respuesta y podamos verlas en común y en directo. Si estáis en el entorno de ADES La Salud y Bienestar en pantalla completa, tendréis que salir de ella para ver el menú de respuestas y clicar en la que consideréis correcta. Para aquellos que os conectáis desde CaixaBank Talks, podéis participar escaneando el código QR que tenéis en vuestra pantalla. Y como siempre, también podéis participar al final de la charla, preguntando directamente a nuestro ponente experto a través del módulo Q&A. Os pedimos, por favor, que estas preguntas, en la medida de lo posible, sean generales, porque en este webinar pues en ningún caso podemos pretender sustituir una consulta individualizada con un profesional sanitario. Bueno, así que ahora que ya sabemos cómo podemos participar esta tarde, vamos a lanzaros una primera pregunta. En breve la veréis en pantalla. ¿Cómo crees que el estrés afecta a tu rendimiento laboral? Venga, os animamos a participar. A ver cuál es vuestra opinión. Bueno, pues aquí van saliendo ideas. Muy interesante. Bajo rendimiento, efectivamente. El estrés laboral sostenido puede hacer pues, que nuestro rendimiento en el día a día en el trabajo se vea afectado. También salen otras opciones muy interesantes que tenemos ahí dentro de lo que estáis comentando. Fijaos. Vemos también, bueno, pues aparte del bajo rendimiento, la disminución en la memoria. Es cierto que el estrés puede hacer que recordemos menos aspectos. La negatividad puede hacer que también empecemos a ver un vaso medio vacío, ¿no? En vez de verlo medio lleno. Muy bien, la verdad es que está claro por todas vuestras respuestas, por toda vuestra participación, que es una temática que os interesa mucho. Y es una temática, bueno, en la que estamos seguros de que con el webinar de hoy sacaremos muchísima información de interés y de valor que vamos a poder aplicar en nuestro día a día, de la mano, por supuesto, de nuestro ponente experto. Y es que este webinar es una iniciativa conjunta de ADES La Salud y Bienestar con el doctor Javier Quintero. El doctor Quintero es profesor titular de la asignatura de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es el jefe del Servicio de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones en el Hospital Infanta Leonor y director de la clínica Dr. Quintero y PhysiKids Teens and Youth. Tenemos la suerte de contar hoy con el Dr. Quintero, quien nos va a dar las claves para mejorar nuestro bienestar emocional en el trabajo y realizar un adecuado manejo del estrés. Dr. Quintero, bienvenido. Muchas gracias, Silvia, y como siempre es un placer y el que contéis conmigo y compartir pues, con todos vosotros, con todos ustedes, bueno, algunos tips, algunas ideas que yo creo que pueden ser interesantes. A mí sí me gustaría, que hoy no está en la cámara, pero sí que está ahí, mandar un abrazo muy, muy fuerte a Maite, y Maite sabe por qué. Simplemente, doctora Lara, un abrazo enorme y cuando queráis puedo empezar a contar lo que, bueno, creo que puedo intentar aportar de lo que significa el estrés. Como empezaba Silvia antes, yo también quiero empezar con una pregunta, ¿no? Que es algo parecido, un poco más genérica, y lo quiero acotar un poco más, ¿no? Es decir, ¿cómo está tu salud mental? ¿Vale? Mejor que nunca, no me puedo quejar, bastante regular, estoy mal, sin paños calientes, ¿no? Sí me gustaría tener ese primer termómetro, aunque la diapo inicial ya me ha parecido que resumía fantásticamente bien todo lo que tiene que ver con el estrés, pero vamos a ir un poquito más el foco, ¿no? ¿Y cómo está tu salud mental? Podemos ir contestando si queréis. Bueno, pues vemos que, bueno,
La verdad es que ni tan mal, ¿no? No nos podemos quejar. Bueno, dentro de lo que cabe, más o menos la mitad está bastante bien y luego, bueno, un 10% mejor que nunca, ¿no? Está maravilloso, o sea que esto me encanta. Bueno, ya empezamos aquí por la derecha, empieza en lo de los baños calientes, los estamos dejando a un lado, ¿no? Pero bueno, me voy a quedar con ese punto de que el 50% no nos podemos quejar. Con lo cual, si podemos volver a la presentación, gracias. Pero claro, no he empezado con lo más que es la salud mental, ¿no? Y para eso quiero hablar de la definición de la Organización Mundial de la Salud y habla de un estado de bienestar en las personas que nos permite afrontar las tensiones normales en la vida para trabajar productivamente, relacionarnos y contribuir a la comunidad. Es decir, es un poco el concepto de salud mental y a partir de aquí podemos entrar, ¿no?, en reflexiones, ¿no?, porque hablamos tensiones normales de la vida, ¿no? Y yo me pregunto cuántos no nos hemos sentido un poco como este payaso, ¿no?, como intentando gestionar tantas cosas a la vez, ¿no?, para que las cosas no se nos caigan, ¿no? Y había una alegoría que me encantaba, es decir, que tú al final tienes un montón de bolas dándole vueltas, ¿no? La mayoría son de goma, si caen vuelven, pero algunas, y eso es lo que tendremos que identificar, son de cristal, con lo cual si se caen, pues a lo mejor ya sí que se nos pueden romper. Es decir, no es lo mismo que se nos caiga algo que es recuperable, ¿no? Con lo cual, y eso nos lleva a la pregunta clave, ¿no?, ¿qué es el estrés?, ¿no? Porque hemos hablado del estrés como algo negativo y no es cierto. El estrés es la respuesta que genera mi organismo ante lo que yo percibo como amenazante, como algo que requiere información o algo que requiere un aumento de exigencia. Y no es necesariamente malo, hay una parte del estrés que me permite afrontar los retos del día a día con un poco más de garantía. Ahora bien, eso es excesivo o inadecuado, entonces efectivamente ese estrés pasa a ser negativo. Pero quedaros con estas ideas. El estrés lo genera cuando yo percibo, no quiere decir que sea, pero yo percibo incertidumbre, cambio, falta de información, falta de habilidades o sobrecarga en el sistema. Es decir, no hace falta que exista. Si yo salgo a la calle y percibo una amenaza, aunque la amenaza no sea real, mi cuerpo va a responder de forma activando el estrés. Si yo salgo a la calle, hay una amenaza, pero yo no la percibo, no hay respuesta al estrés. Con lo cual, quiero poner el foco en esto, ¿vale?, en la percepción. Y luego es muy importante identificar, ¿no?, que hemos hablado del estrés laboral y claro que vamos a hablar del estrés laboral, pero el estrés no solamente tiene que ver con digamos, con el entorno laboral. Tiene que ver con 3 escenarios claves en mi vida. Mi vida personal, mi vida profesional, por supuesto, y mi vida relacional. Y esto se encaja con una matriz de 3x3 con las presiones, los cambios y las satisfacciones. Y hay un equilibrio. Es decir, yo soy capaz de soportar mucho estrés personal si tengo satisfacciones relacionales o al revés, muchos cambios laborales si lo compenso con satisfacciones personales. Y ese equilibrio hace que mis fuentes de estrés sean vasos comunicantes. Es decir, que el estrés laboral sin duda es una fuente importante, pero ni es la única, ni tampoco siquiera la más importante. Y como decía además, el estrés no siempre es negativo. Es decir, hay un punto óptimo, es decir, hay un estrés, como veis en esta gráfica, con poco estrés, con falta de activación, mi rendimiento cae mucho y me cuesta enfocarme, funcionar y estar realmente activo. Eso llega a un punto de óptimo funcionamiento, el estrés óptimo, ¿vale?, que me permite a esos estudiantes que en el mes de junio tienen todos los finales, pues ese punto de estrés les permite rendir de la manera más óptima posible. Ahora bien, si se sobrecargan de exceso, si se pasan de frenada, como decir y como dirían en mi pueblo, entonces no solamente tendría un peaje en lo emocional, en lo físico, sino también una disminución en mi rendimiento. Es decir, quedaros con esta idea. ¿El estrés es negativo? Depende. Si es adecuado y en forma, pues desde luego no lo va a ser. Bueno, a mí me gustaría también preguntaros habitualmente cómo gestionáis el estrés. Es decir, ¿cómo gestionamos el estrés? Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Podemos ir viendo las respuestas, si están amables. La verdad es que no lo sé. Mi fuente principal es haciendo deporte. Aplico alguna técnica de relajación, voy a terapia o de otras maneras. Si sois tan amables, vamos a ver cómo habitualmente gestionamos esto que estamos llamando el estrés. No lo sé, haciendo deporte, técnicas de relajación, voy a terapia o de otras maneras. ¿Lanzamos la pregunta, por favor? Que no veo las respuestas. Vale. Vale, la mayoría haciendo deporte, ¿no? El 50%, un 25% no lo saben. Habría que preguntar a ese 25% que no lo saben si lo hacen algo para intentar gestionarlo, ¿vale? La técnica de relajación, maravilloso, casi un 20%, ¿no? Estupendo, estupendo, fenomenal. Con lo cual, hemos encontrado una clave en todo esto, que es el ejercicio, el deporte.
¿Por qué? Volvemos a la presentación. Porque el estrés es físico. Es decir, entre mi primo el mono y yo, aunque hayan pasado 10.000 años de evolución o 100.000 años de evolución, mi cerebro no ha cambiado tanto. Con lo cual, mi respuesta sigue siendo muy parecida a cuando mi primo el orangután percibe amenaza o percibe falta de información, no sabe qué ocurre, su respuesta va a ser muy similar a la que yo puedo hacer hoy de manera automática. Porque yo tengo otra cosa, que es lo que yo marco ahí en esa flecha azul, que es la parte prefrontal, que me debería hacer o me debería facilitar parar y pensar y recapitular lo que está ocurriendo. ¿Realmente tiene sentido o no? Porque si no, voy a actuar de manera automática. Y mi manera automática es el famoso fight or flight, ¿no? O freeze. Pero bueno, realmente más bien es la lucha o la huida, ¿vale? O me puedo bloquear, me puedo quedar bloqueado, pero en realidad tengamos en cuenta que la lucha, la huida, el bloqueo, realmente me sirven para situaciones pues, muy concretas de la vida cotidiana que tenían que ver con un estrés más físico. Es decir, voy por la sabana, viene un león y entonces yo puedo decidir, lucho con el león o huyo o corro, ¿no? En realidad, si tengo una sobrecarga de trabajo, no me sirve de mucho ni enfadarme con mi jefe ni salir corriendo a la oficina, ¿no? Es decir, que en realidad, fijaros cómo esas respuestas tienen que pasar por esa corteza prefrontal que me tiene que permitir analizar. Con lo cual, no os preocupéis por esta fórmula, es lo que vamos a ir desarrollando a partir de aquí. El impacto, es decir, lo que me ocurre, tiene que ver con una fórmula que es la siguiente. Es lo que me pasa partido por lo que pienso, ¿vale? Y multiplicado por lo que hago. Es decir, el impacto de mi estrés tiene mucho que ver, efectivamente, con lo que me ocurre fuera, ¿vale? Pero es clave cómo lo interpreto, cómo pienso, cuál es mi diálogo interior y está modulado, está matizado por, sin duda alguna, lo que hago y cómo lo hago. ¿Y eso qué quiere decir? Pues ya tenemos la primera clave en esto, que es el procesamiento de la información, el valor que yo le doy a eso que me ocurre fuera. Esto no es una respuesta automática, no hay un estímulo y una respuesta, sino hay un estímulo, un procesamiento, una forma de analizar lo que ocurre antes de generar una respuesta. Es decir, que ese procesamiento me va a dar infinitas respuestas, pero también tengo infinitas formas de procesar la información. Yo le puedo dar, de alguna forma, valor a algo importante o no dárselo. ¿Cuántas veces nos hemos calentado la cabeza con cosas que no merecían la pena? ¿Por qué? Porque hemos valorado algo de manera inadecuada o le hemos dado algo de valor amenazante a algo que simplemente no lo era. Y eso es lo que sabemos, que al final pienso, luego siento. Es decir, que ya tenemos la primera clave. Es decir, mi estrés laboral no depende de mi jefe, depende de cómo yo interpreto lo que mi jefe hace. Es decir, cómo yo soy capaz de regular ese primer impacto, ¿vale? Y el valor que yo le doy a las cosas. Sin duda alguna lo puedo modular. Como he dicho antes, eso es una fórmula un poco más compleja. Pero fijaros, en un estudio realizado hace unos años, nos dimos cuenta de que nuestros pensamientos son una fuente maravillosa de estrés. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por el 40% de cosas que nunca van a ocurrir. Un 30% de cosas que podrían pasar, pero son muy poco probables de que vayan a ocurrir. Un 10% tiene que ver con cosas de salud y que efectivamente podremos hacer algo, no nosotros, sino tendremos que intentar buscar ayuda. 12% son malos entendidos o malas interpretaciones y solo el 8% de nuestras preocupaciones se debían a problemas reales, a cosas que realmente exigían o, de alguna forma, la preocupación tenía algún sentido. Es decir, el 92% de las cosas que nos preocupan nos las podíamos ahorrar. Y aquí entramos en ese punto de la comunicación interna, ese diálogo interior, esa vocecilla que tengo yo por las mañanas que me dice hoy va a ser un buen día, o me miro al espejo y digo, vaya mierda de cara, vaya mierda de día. Con lo cual, si yo me levanto mirándome al espejo, anticipando que el día va a ser una porquería, ¿cómo pensáis que va a ser mi día? Pues probablemente una porquería. ¿Por qué? Porque esa vocecilla interior es mucho más importante de lo que pensamos. Y desde pequeñitos nos han enseñado a tener mucho cuidado con lo que decimos en público, pero nadie nos ha advertido lo importante que es tener cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos en privado. Y eso es mucho más importante. O sea, yo puedo pedir perdón por si un día he hecho una impertinencia, pero si estoy todos los días diciéndome impertinencias a mí mismo, eso va a tener un coste y un coste importante en términos de salud. Con lo cual, la siguiente pregunta no podía ser otra que cómo me hablo a mí mismo. ¿Vale? Venga, vamos a lanzar las opciones que hemos planteado, es decir, creo que bien, me perdono y me quiero, soy un poco crítico a veces, pero en general bien, a veces soy mi peor enemigo y la verdad es que no me lo he pensado mucho, no sé cómo me hablo. Venga, lanzamos un poco esa interacción a ver cómo nos hablamos, cómo partimos, cómo es nuestra comunicación interna. Veamos esas respuestas. A veces soy mi peor enemigo, un poco crítico. Bueno, voy a, como siempre, el lado positivo de las cosas, ¿no? Es decir, que
solamente hay un 3% que no se ha parado a pensar cómo es su comunicación interna, lo cual es maravilloso, porque ya hemos ganado un punto de autoobservación que veremos un poco más adelante, que es clave. Sí es cierto que es mejorable, lo de la crítica y lo de a veces soy mi peor enemigo gana con mayoría, pero partimos de esa idea. Me gusta que solo el 4%, y ese 4% hoy vais a encontrar una clave ya muy fácil, es escucharos, ¿vale? Seguimos con la presentación, por favor, ¿vale? Con lo cual, la siguiente pregunta que yo hago muy a menudo es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es para mí una pregunta clave. ¿Cómo estás? Nos permite una oportunidad maravillosa. Si yo os pregunto ahora cómo estás, podéis contestar bien, gracias, que es un automatismo maravilloso y socialmente conveniente, o aprovechar para escuchar cómo estoy. Oye, pues estoy tranquilo, estoy inquieto, estoy nervioso, estoy enfadado, estoy asombrado, estoy irritado, es decir, hay mil formas de estar, ¿no? Podemos ir buscando cuál es la emoción que en un momento funciona, ¿no? Es decir, que yo creo que la pregunta de cómo estás, me gustaría que a partir de aquí no fuera el automatismo con el que le contestamos al portero de nuestra oficina o al de nuestra casa o al panadero, bien, gracias, y usted cómo está, y seguimos hacia adelante, sino le podemos ir contestando, tampoco vamos a ser un paliza, le vamos a contestar a todo el mundo cómo estás y voy y te lo cuento, tampoco es eso, pero sin duda alguna es una oportunidad maravillosa para parar y pensar, y decir, oye, ¿cómo estoy? Porque no nos hacemos esa pregunta muy a veces, muy a menudo, es decir, que es algo importante, ¿vale? Tener o tomar en consideración cómo estoy. Y esa capacidad de ir monitorizando cómo me encuentro, pues es muy importante, es clave en todo esto. Y esa es la puerta de entrada a la inteligencia emocional, ¿no? Algo de lo que todo el mundo habla, pero que poca gente se lo toma en serio, ¿no? Más allá de habernos leído el libro de Goleman, que seguro que muchos se lo han leído, en realidad, ¿qué es la inteligencia emocional? Es tan fácil como identificar y gestionar emociones. Todo lo demás es literatura. Pero es súper importante empezar por esa conciencia emocional, es decir, por ese cómo estoy. Ese cómo estoy que me permite entender cómo me encuentro, me permite entender qué emociones en la vida me son más agradables y cuáles a lo mejor me lo son menos, ¿no? Es decir, que de alguna forma tengo esa sintonía, esa capacidad de ganar en conciencia emocional. Sé cómo me encuentro, sé cómo estoy. Es decir, que mis emociones me sorprenden relativamente, ¿vale? Pues si tengo un buen día, sé por qué, y si no lo tengo tan bueno, pues también voy ganando en ese punto de conciencia emocional. Es decir, a partir de aquí, cada vez que alguien os pregunte cómo estás, darle las gracias porque os está dando una oportunidad para trabajar vuestra conciencia emocional. Y también no os frustréis. No os frustréis si la primera vez que sale no sale bien, ¿vale? Porque os van a preguntar cómo estás y yo qué sé cómo estoy. Pues bien, ¿cómo voy a estar? ¿No? Bueno, no pasa nada. Es decir, que de alguna forma a veces necesitamos emociones, digamos, intensas o diferenciales a esas emociones que se entremezclan, ¿no? Que son emociones del día a día, ¿no? Necesitamos un día estar eufórico, contento, o un día estar triste y abatido para realmente tomar conciencia emocional. No pasa nada y luego iremos encontrando los matices. Pero como digo, la conciencia emocional es clave, ¿vale? Para hacer algo que es básico en la gestión emocional, que es la autorregulación. Y es fundamental. Es decir, es algo que los que tenéis o habéis tenido hijos, es algo que un bebé no sabe regularse, ¿vale? Nos tenemos que ir regulando nuestras emociones y es algo que tenemos que ir aprendiendo. Pero bueno, hemos hecho muchas trampas algo en nuestra vida, ¿no? Y eso sería otra charla muy divertida sobre cómo de alguna forma estamos contraveniendo la forma normal de un niño regularse, ¿no? Y eso es probablemente un problema que estamos viendo ahora con muchos jóvenes y adolescentes que llegan a la adolescencia y no saben qué hacer cuando tienen un punto de tristeza, un punto de angustia, un punto de ansiedad y a partir de ahí las emociones les desbaratan. Pero eso es harina de otro costal y para otro día. Apúntatelo, Maite o Silvia, para otro día. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo mal con nuestros pequeños que no les permitimos aprender a regularse? Insisto, la regulación emocional pasa por ese punto de conciencia y la regulación es, oye, sé por qué me siento así y ya no soy como mi primo el orangután y respondo con un fight or flight, es decir, con una respuesta automática, si no soy capaz de entender, proceso y luego actúo en vez de reacciono, ¿no? Soy capaz de empezar a regular mis emociones. Y esa es la clave para después entrar en este punto, ¿vale? Que es la autonomía emocional. La autonomía emocional no es ni más ni menos que es un estado fantástico donde mis emociones son mías. No dependen de mi pareja, no dependen de mis hijos, no, mentira. Mi mujer, mi madre y mis hijos tienen la llave de la caja de Pandora. Son los únicos a los cuales yo les he dado esa llave, ¿vale? Donde ellos de alguna forma tienen la capacidad de todo lo que os he contado mandarlo al carajo, perdón por la expresión. Pero en realidad, insisto, es a quién les doy esa llave. La llave de que realmente su impacto condicione una desregulación emocional. Insisto, ¿vale? Es algo que es clave. Es decir,
Si mi jefe es un cretino, es problema de mi jefe, es un cretino. El que esto a mí me genere mucho o poco estrés es ya mi responsabilidad. Con lo cual, eso pasa porque tengo una buena conciencia emocional y una buena regulación emocional. No quiere decir que no me moleste, claro que me molesta, claro que la sobrecarga laboral me va a estresar. La clave es cómo yo lo voy a gestionar. Y acordaros en ese punto de conciencia emocional, ese punto de comunicación interna, es decir, cómo yo interpreto, cómo yo manejo estas situaciones. Es decir, qué preocupaciones realmente adquieren mi atención. Con lo cual entro en ese punto de autonomía emocional que de verdad que es fantástico, ¿vale? El momento en el cual yo soy el responsable, el dueño, el único responsable, nunca es el único, ¿vale? Evidentemente, nunca lo vamos a ser, ¿vale? Pero en realidad de mis emociones, ¿vale? La gente me puede provocar, y a veces puedo puntualmente, ¿no? Desregularme, pero como tengo buena conciencia emocional y buena regulación, volveré a regularme para seguir trabajando en esa autonomía. Y en la misma línea de Maslow, ¿no? Que nos hablaba de los diferentes niveles para conseguir esas competencias, pues lo mismo ocurre con la inteligencia emocional. Es decir, a partir de aquí tengo la base de la conciencia emocional, ¿cómo estás? ¿Vale? La capacidad de regular mis emociones, en el momento que yo soy consciente de cómo estoy, sé por qué me siento, cómo me encuentro, y eso entra en la siguiente parte de la autonomía emocional. Y luego entraríamos en la parte de competencia social y demás, ¿no? Y de alguna forma encontrar esa optimización en la inteligencia emocional, que como decía es algo clave, entender y gestionar mis emociones para poder entender y gestionar las emociones de otro. Es decir, cómo soy capaz de entrar en esa parte de competencia emocional que me permite entender las emociones también del otro. Bien, a partir de aquí, otro punto adicional. Y aquí me gustaría salir un poco del camino por el que vamos y os quiero preguntar cuál es vuestra fuente principal de información. Prensa, radio, televisión, redes u otras. Lanzamos la pregunta, porfa. Prensa, radio, televisión, redes sociales u otras. ¿Vale? ¿De dónde nos nutrimos? ¿De dónde nutrimos nuestra información del día a día? ¿De dónde vienen los inputs de información que son importantes también a la hora de funcionar? ¿Vale? Prensa, radio, redes. Bueno, la cosa está ahí entre las redes sociales y la prensa, ¿no? Ahí vamos ahí. Bueno, cada vez que, según hemos dicho esto, las redes sociales adquieren un poquito más de velocidad. Vale, bien, y dices, ya, seguro que hay alguno preguntándose, y Javier, ¿por qué nos preguntas esto? Vale, pues volvemos a la presentación, porfa, ¿vale? ¿Por qué? Porque en todo esto que os explicaba tiene mucho que ver también el ruido del entorno, ¿vale? Para mí es clave la calma, es decir, el mantener ese punto de conciencia y regulación emocional muchas veces tiene que ver con lo que ocurre fuera. Y hablábamos muchas veces del procesamiento de la información, es decir, cómo yo lo regulo. Pero fijaros, ¿no? Hemos entrado, de hecho, los medios de comunicación también, pero sobre todo las redes sociales, en esta moda de los fake news, ¿no? Los fake news no es ni más ni menos que, bueno, intentar ser viral. ¿Y qué se hace viral? Algo que sea emocionalmente intenso, algo que nos capta la atención, ojo, que nos capta la atención al tiempo, que nos activa, que nos alerta, que nos alarma, ¿no? Es decir, que hacer ese scroll infinito, que de alguna forma son microdescargas de dopamina, en realidad es una forma absolutamente absurda de estresarnos un poquito. No, yo utilizo las redes sociales para relajarme. Bueno, es difícil, porque al final, en realidad, no digo que no se pueda hacer, digo que es difícil, porque al final lo que las redes sociales nos van a dar son noticias, inputs de información emocionalmente intensos, que nada tienen que ver con la calma. Hombre, salvo que mi algoritmo identifique que a mí solo me da imágenes de playas y olas y maravillosos paisajes, pero que no suele ser así. Con lo cual, al final, ¿qué ocurre? Como os decía antes, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro necesita certidumbre. Falta de información, aumento de exigencia y percepción de amenaza. Y vuelvo a la falta de información. Es decir, que al final, cuando yo tengo información, es ruido, es emocional, necesita de alguna forma meter esa información, darle esa sensación de que la tiene. Y eso es ruido, muchas veces fake news y no pocas veces la información que arrastra desde la emoción, desde esa sensación de que algo disruptivo y demás. Y esto hace muchas veces que sea muy difícil ser capaz de arrancar por la mañana escuchando pues el noticiero o viendo el scroll de Twitter. Por eso, siguiente estrategia. Cuando yo veo que algo de la información me está activando de más y no me encuentro cómodo, lo noto porque ya he ganado en conciencia emocional y estoy escuchando las noticias, y me estoy poniendo de mala uva, bueno, un semáforo, paro, pienso y actúo. Paro, ¿por qué me estoy sintiendo mal? Me voy al ejemplo más general, pero eso puede ocurrir cuando me está pasando una discusión con un amigo, en una reunión de trabajo o simplemente porque voy camino de la boda de mi cuñado y estoy hasta las narices del cuñado. Pero bien,
En esos momentos en los que yo identifico que algo no funciona, paro. ¿Por qué? Me estoy sintiendo así. ¿Cómo estoy? ¿Vale? Y me permite pensar, me permite llevarme esa emoción a mi corteza prefrontal, como decíamos antes, y darle sentido, explicación. ¿Por qué me siento así? ¿Vale? Y claro que hay una razón. Y eso me va a permitir actuar. Me va a permitir actuar, que no reaccionar. La reacción es automática, lo hace mi primo el orangután, ¿vale? Tiene una emoción y reacciona. Tengo miedo y huyo o lucho, ¿vale? Pero yo de repente tengo una sensación incómoda, pienso por qué estoy con esa sensación incómoda y a partir de aquí pues puedo actuar y no reaccionar. Con lo cual hackeamos nuestro cerebro. Es decir, en lugar de ser el mismo cerebro que mi primo el orangután, de repente hago uso de lo que me hace humano, que es esa parte de mi corteza prefrontal que me permite pensar, razonar y desde ahí decidir y actuar, ¿vale? Claro, esto es la filosofía que, como decía Silvia al principio, es de ver el medio vaso medio lleno, medio vacío. Bueno, pues si no puedes, hay mucha gente que es incapaz de ver el vaso medio lleno, vale, pues cambia el vaso. Es decir, vamos a buscar un vaso más pequeño, vamos a bajar expectativas, vamos a bajar de alguna forma la sensación de lo que va a ocurrir. Porque eso nos lleva muchas veces a canalizar la frustración. ¿Y qué es la frustración? La frustración no es ni más ni menos que cuando la realidad no alcanza mi expectativa. Repito, ¿qué es la frustración? Cuando la realidad no alcanza mi expectativa. Aquí yo tengo dos formas de cambiarlo. Esperar que la realidad cambie, puede ocurrir, no digo que no, pero es poco probable. Dos, ajustar mi expectativa, buscar un vaso más pequeño. Es decir, que al final, ¿vale? ¿Cómo puedo gestionar mi frustración? Estar sentado todo el día porque quiero que la realidad cambie, ¿vale? O bien, oye, tendré que a lo mejor ajustar mis expectativas. Y no se trata de llevar mis expectativas a cero, se trata de hacer un ajuste real de expectativas. Es decir, si yo creo que el mundo es maravilloso y bueno, la expectativa que queráis, probablemente y no funciona, y no funciona, y no funciona, esto me va a pasar factura. Expectativa, realidad. ¿Qué creo que puedo cambiar de antes? Creo que hacer un ajuste de expectativas nos va a gestionar y nos va a ayudar a gestionar muchas de las frustraciones. Y la otra parte de la ecuación es el autocuidado, ¿vale? Cuidarnos a nosotros mismos, ¿vale? Y cuidarnos a nosotros mismos implica tener un plan. Tener un plan quiere decir que yo tengo en mi cabeza qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Y ahí hay claves. Es decir, tiene que ver con tres pilares que son fundamentales, que es el descanso, la alimentación y la actividad física. Y dices, joder, nos has reinventado la rueda. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Luego podemos levantarnos a las 5 de la mañana a hacer yoga viendo cómo amanece y meditar durante 45 minutos. Es maravilloso. Pero eso es una estupidez, perdóname que os diga, si no descansamos bien, si no hacemos ejercicio y si no cuidamos nuestra alimentación. Es decir, que al final lo más fácil en medicina suele ser lo más simple. ¿Vale? Luego lo podemos complicar mucho más y cuanto más estrategias de autocuidado pongamos, mejor. Pero empecemos por las primeras. Porque además tendemos a tener un plan de autocuidado que descuidamos cuando más lo necesitamos. Es decir, ¿cuántas veces me siento un paciente en la consulta y me dice, le pregunto, bueno, ¿de tu cuidado? No, fenomenal, ¿no? Yo voy al gimnasio, descanso bien y, por supuesto, como bien. Pero claro, es que llevo 3 meses con un pico de estrés, con lo cual he dejado de ir al gimnasio, estoy viendo fatal y ahora como un sándwich delante del ordenador. Digo, mal, mal. Es decir, es cuando probablemente en un momento de calma y tranquilidad, donde no hay esfuerzo, no hay estrés significativo desde fuera, te puedes permitir el lujo de comer mal, no hacer ejercicio, pero en momentos de más estrés es cuando eso hay que protegerlo y mucho. Y es lo que tendemos a hacer mal, es un error muy clásico. Es decir, todo el mundo tiene un plan de autocuidado que dejamos caer en los momentos en los cuales más los necesitamos. Y al final no hay entre comillas, no hay un one fits all, es decir, no hay una receta universalmente eficaz. Es decir, lo que tenemos que ir pensando cuál es nuestra rutina ideal. Y eso pasa por el conocerse uno mismo, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver con la autoconciencia emocional, sin duda alguna. A mí me parece clave el control de las pantallas. Yo lo decía antes, ¿no? Ese 47% que habéis dicho que vuestra fuente principal de información son las pantallas, son las redes sociales. ¡Wow! Ojo, porque eso es ruido que luego nos intoxica. Es decir, que meter ruido en nuestra cabeza no quiere decir que no sea malo, o sea, no quiere decir que sea malo per se, pero desde luego, bueno no es. Y sobre todo en momentos de más estrés, desde luego las pantallas no van a funcionar para que desconecte. No funciona, todo lo contrario, ¿vale? Van a meter más ruido, más desinformación, más emociones de baja intensidad, pero que desde luego no van a ayudar a buscar o encontrar esa calma.
Tener una tarea principal en el día, un propósito. ¿Yo por qué me levanto cada mañana? Es fundamental. Si yo tengo muy claro cuál es mi propósito, es mucho más fácil tener foco, ¿vale? Y tener mucho más claro qué es lo que yo quiero hacer en el día, ¿vale? Y luego tener una gestión del tiempo. Hay gente que va corriendo a todas partes, a todas partes. Yo me levanto por las mañanas y voy al gimnasio y hay un tipo que me pone muy nervioso, no me pone nervioso, me da mucha pena, porque le veo a las 7 de la mañana corriendo para llegar al gimnasio y salir del gimnasio. Digo, chico, algo no funciona. No, perdón, que llego tarde. Digo, pues date 5 minutos. O sea, te aseguro que 5 minutos no cambia tu estructura del día o a 5 minutos menos de ejercicio, no pasa nada. Pero ve a tu ritmo. O sea, no puedes empezar el día con esa sensación de voy con prisa a todas partes. Entonces, el día que tengas prisa, ¿qué vas a hacer? Y luego, hay un momento del día. No sé si os acordáis del anuncio de KitKat, ¿no? Y me encantaba ese anuncio donde había un tío trabajando y de repente había como mucha gente pidiéndole cosas y de repente aparecía un paréntesis, el tío sacaba del cajón una chocolatina y se la ponía a comérsela. Entonces, todo como esos paréntesis hacían un poco de parapeto y nada de lo que le estaban, entre comillas, exigiendo, pidiendo, llegaban a él, ¿no? Entonces estaba con su momento de KitKat. Es decir, necesitamos un momento del día. Algo que hacemos, algo que haces para ti, por el mero placer de hacerlo. Eso puede ser tomarte una chocolatina, no hace falta, dar un paseo, ¿vale? Es decir, escuchar música, leer un libro, da igual, ¿no? Hacer ejercicio, es decir, un momento del día donde haces algo simplemente por ti, para ti, por el mero placer de hacerlo. Y luego es cierto que todo buen día tiene un buen comienzo. Y si tengo que poner el foco en algún momento del día, caramba, yo lo pondría en la mañana, ¿vale? Yo creo que los primeros momentos del día, esa primera media hora, es fundamental para activar el cuerpo, para activar la mente, para visualizar el día, ¿vale? Lo peor que podemos hacer es, lo primero es abrir el móvil. No, por Dios, no, el móvil lo veremos luego. No hay nada, no hay ninguna notificación de Instagram, ni de Twitter, ni de, bueno, de X, tal, que merezca urgente, ni un correo electrónico tampoco, ¿no? Es decir, no pasa nada, daros tiempo para que nuestro cerebro empiece a funcionar, ¿no? Para que arranque. Somos un tanto motor diésel, si me permitís la alegoría, ¿no? Es decir, al final necesitamos un tiempo, nos estiramos, desayunamos, nos ponemos a funcionar, nos damos una ducha, tenemos una conversación con nosotros mismos, nos miramos al espejo, no pasa nada por decirnos un par de cosas agradables por la mañana, ¿vale? Es decir, tener una rutina por la mañana es fundamental para tener un buen día, ¿vale? Si yo ya me levanto corriendo, porque y hay mucha gente que dice, no, es que yo, claro, es que me levanto ya con la hora pegada, ya estamos como el colega este del gimnasio, donde le veo por las mañanas corriendo, digo, mal, ponte 5 minutos antes la alarma, es decir, no te levantes estresado, porque ya voy corriendo. Bueno, es que si no, esos 5 minutos son maravillosos, acuéstate 5 minutos antes. Es decir, al final, ¿vale? Hay gente que tiene un problema para cada solución. Y eso no es una buena estrategia. Es decir, creo que es intentar encontrar ese punto de equilibrio. Y algunos hacen fenomenal esta rutina de las mañanas, pero a lo mejor su comunicación interna, ese diálogo interior, pues es mejorable, pues poner el foco ahí, ¿no? Otros en realidad se hablan fenomenal, pero van corriendo a todas partes. Chico, rebaja, no pasa nada. Es decir, afloja, que ya tendrás prisa, ya habrá tiempo para correr, ¿vale? Pero insisto, al final todo empieza por lo más sencillo. Comer, descansar y hacer ejercicio. ¿Vale? Y yo ahora, por ejemplo, hay muchos alumnos universitarios que tengo ahora en consulta, ¿no? Que dicen, no, pues como estoy estudiando mucho, estoy durmiendo mal. Mal, no, estoy durmiendo menos, es que necesito tiempo para estudiar. Digo, no, necesitas tiempo para descansar. Es decir, no podemos sacrificar el descanso por nada. Y repito, por nada. Un día dormir mal no pasa nada, estoy de acuerdo. Nuestro cuerpo lo aguanta, no pasa nada. Nuestro cuerpo aguanta mucho tiempo durmiendo regular. Pero si estamos durmiendo regular, a eso hay que ponerle solución. Y muchas veces la solución pasa otra vez más por las pantallas. Es decir, ¿cuántas veces? No, es que me cuesta conciliar. ¿Qué haces? ¿Cómo te ves en la cama? No, me pongo aquí a revisar redes sociales. Y dije, mal, tampoco. Es decir, las pantallas han venido a complicarnos la existencia en muchos aspectos, ¿vale? Y uno es el descanso. En otros nos ayuda un montón. Es decir, ahora no podríamos salir casi a la panadería sin poner el navegador en el coche. Pero dicho esto, hay muchos aspectos que de alguna forma son claves. Y luego, repito, podemos hacer mil cosas, podemos hacer yoga, podemos hacer mindfulness, podemos, pero descansar bien, hacer ejercicio y comer equilibradamente. Y luego esos 5 minutos al día. 5 minutos para alguna actividad que os permita relajaros, que os permita desconectar, que os permita sentiros bien. Dices, no tengo tiempo. Imposible que alguien no tenga 5 minutos al día para hacer una práctica de relajación, una práctica de mindfulness, para escuchar un podcast de algo relajante, para leer poesía, no lo sé. Cada uno encontrará el qué.
pero hay 5 minutos al día que son básicos. Y dices, hombre, yo puedo dedicarle más tiempo, mejor, dedícale más. Pero, por favor, no me digáis, yo no tengo 5 minutos al día. Esto no puede funcionar así. Entonces, ni siquiera las que sois madres de 5 hijos. En algún momento se van al colegio. No pasa nada, daros 5 minutos, pero que no sea, por Dios, para revisar redes sociales. Y luego hay una parte que a mí también me parece muy importante, que es la red social de apoyo, es decir, la conexión humana. Es decir, que, fijaros, ¿no? En el mundo de la hiperconexión es el momento donde más solo nos sentimos, ¿no? Hasta los jóvenes, las encuestas de soledad no deseada son inquietantes en general, ¿no? Y hay una antropóloga estadounidense, Margaret Mead, que le preguntaron, ella murió el siglo pasado, pero le preguntaron, oye, ¿cuándo cree usted que empezó la humanidad? ¿No? Y dijo, mira, empezó la humanidad cuando encontró ese fémur, que lo veis, es un hueso de un homínido que está fracturado y ha soldado, ¿no? Es decir, en el momento que alguien cuidó de esa otra persona, porque en la naturaleza, si te rompes una pierna, estás muerto. Estás a expensas de cualquier otro carnívoro que te pueda cazar, y tampoco vas a ser capaz tú de encontrar tus recursos para sobrevivir, con lo cual en la naturaleza, si te rompes un miembro, una pierna, estás muerto. Pero este sobrevivió. ¿Por qué? Porque hubo alguien que le cuidó. Entonces, ese es el punto de partida. El punto de partida, ¿vale?, de lo que es el ser humano, es decir, cuando cuidamos de los demás. Es decir, que ese punto de la red social, ese abrazo, esa capacidad de conexión con los demás es fundamental. Fundamental. Es decir, que en ese sentido hay que dedicarle tiempo a los demás. Ojo, a los demás que nos aporten valor. Porque si lo que tenemos es gente que efectivamente, pues oye, nos suba la energía, pues a lo mejor tenemos que intentar también, oye, pues poner un poco de distancia. Ojo, en el momento en el cual sabemos que esa persona nos chupa energía, pero ya hemos ganado en conciencia emocional y regulación emocional, entraremos en esa autonomía emocional, con lo cual ese sumidero de energía positiva, que hay personas por ahí andando que son auténticos sumideros de energía, seremos capaces de brindarnos, ¿no? Es como cuando llueve y salimos con un chubasquero a la calle, con un paraguas. Bueno, nos mojaremos mucho menos. Pero insisto, tener esa parte de red social, esa capacidad de estar con el otro, conectar con el otro y relajarnos, que eso es fundamental. Y todo esto, pues yo siempre digo que esto empieza con pequeños cambios, ¿no? He hablado de muchas cosas, la comunicación interna, el afrontamiento, la búsqueda de apoyo y demás, eso está guay, ¿vale? ¿Y por dónde empiezo? Pues fijaros, ¿no? Una molécula de carbono cambia el grafito en un diamante. Es decir, algo tan pequeñito como una ubicación de una molécula de carbono hace que pasemos de un lápiz que se rompe a ser el elemento más duro de la naturaleza, ¿no? Es decir, del grafito al diamante. Pues imaginaros cómo esos pequeños cambios en vuestro día a día pueden significar o pueden tener un impacto muy significativo en vuestros días a día. No se trata de hacerlo todo, se trata de hacer pequeñas cosas, poco a poco. El cómo estás es una forma maravillosa de empezar. O a lo mejor dándoos los buenos días, mirándoos al espejo y diciendo que sois unas personas estupendas y que os merecéis tener un magnífico día por delante. Es decir, pequeños cambios. No se trata de hacerlo todo, ¿vale? Y luego siempre nos queda la opción de pedir ayuda. Bien porque tengamos una red social, esa persona que está ahí para nosotros y nosotros para ellos. Cuando nos necesitan, somos capaces de explicárselo, contárselo. Porque fijaros, os voy a poner un pequeño truco de los profesionales de la salud mental. Muchas veces nuestro trabajo es relativamente fácil. Simplemente tenemos que ayudaros a expresar lo que sentís. Porque en el momento que eres capaz de contárselo a alguien, y por eso vuelvo a cómo estás, en realidad ya eres capaz de entenderlo. La mayoría de las veces lo que nos ocurre es que no nos paramos, nos sentimos mal y no nos paramos a entender por qué. Con lo cual, en realidad ese malestar se retroalimenta. Pero si soy capaz de parar y contárselo a alguien o contármelo a mí mismo, a partir de ahí se abren un sinfín de soluciones. Y eso es una estrategia muy habitual en los profesionales de la salud mental, que simplemente es ayudarles a los pacientes, a los que se sientan al otro lado de las mesas, a poner en palabras cómo se sienten, el cómo estás. Como decía antes, la clave, la puerta de entrada para el autoconocimiento. ¿Vale? Y una última pregunta, si me permitís. ¿Cuál es un factor protector para prevenir el estrés? El estrés no se puede prevenir, perdón. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener mucho dinero y que mis jefes no me presionen. ¿Cuál es el factor más importante para prevenir el estrés? Lanzamos las preguntas, por favor. Fantástico, gracias. Gracias, porque esto siempre es el riesgo, ¿vale?, de haber estado contando mucho y al final, ¿no?, de alguna forma, todos estéis diciendo lo de dormir bien, comer bien y hacer ejercicio.
¿vale? Porque los ricos también lloran y que mi jefe no me presione da igual. Es decir, yo me puedo presionar a mí mismo, ¿no? Es decir, que en realidad, y claro que se puede prevenir el estrés, cuidándonos, teniendo una buena estrategia de autocuidado, volvemos a la presentación, porfa, teniendo una buena estrategia de autocuidado, hablándonos bien, ¿vale? Y siendo capaces de tener claro cómo es ese modelo, ¿vale? Con lo cual, cierro con un poquito rollo umbral, ¿no? Esa es la portada de lo que va a ser mi libro que sale este verano, ¿no? Se llama ¿Cómo estás? No podía llamarse de otra manera, ¿vale? A partir de septiembre es en las principales librerías. Bueno, un poquito gracias a rollo umbral, perdonad. ¿Sabéis lo de umbral? Está el sketch este de que él venía a hablar de su libro. Bueno, yo no venía a hablar de mi libro, lo que pasa es que entre que me propusieron la gente de Segurcaisa el venir a hablar y tal, pues ya tengo la portada, con lo cual aprovecho y os la comparto. ¿Cómo cerramos? Cuídate. Eres muy importante. Es decir, y realmente tienes que cuidarte tú. ¿Es una responsabilidad? Sí, pero tiene grandes beneficios. No tengo tiempo, mentira, tenemos tiempo. Habrá que priorizarlo, habrá que buscarlo. Empecemos por 5 minutos, ya encontraremos más espacios seguros y además es algo que cuando vemos que 5 minutos molan mucho, empezaremos a encontrar otros tiempos para encontrarnos a gusto y tranquilos. Háblate bien, ¿vale? Es decir, no justifica que estemos todo el día con la crítica constante, siéndose nuestro propio Pepito Grillo. No, no puede ser. Aprender a relativizar. Solo el 8% de nuestras preocupaciones merecen que nos preocupemos. El 92% restante, no. No justifica eso, ¿vale? Rodéate de gente que te quiera, ¿vale? Y que te sume y que te aporte, ¿vale? Y si tienes gente a tu alrededor que no lo hacen, aprendemos de autoconciencia, de autorregulación, de autonomía emocional, con lo cual soy capaz de coger ese paraguas, como decíamos antes. Y siempre nos queda la opción de pedir ayuda, aunque es de valientes muchas veces. Y no pasa nada, pedimos ayuda y a partir de aquí somos capaces de encontrar ese camino, que a veces de verdad es tan sencillo como ayudaros a poner en palabras el cómo sentís. Y desde ahí encontrar las soluciones. Muchas gracias y a vuestra disposición. Muchísimas gracias a ti, Javier, por esta excelente intervención, por estar con nosotros esta tarde, por tu cercanía. Ya había momentos en los que me sentía como si estuviéramos tú y yo solos charlando, tomando un café y mientras tanto tomaba nota de todas estas recomendaciones que consigues hacer fácil lo difícil, ¿no? Y que estoy segura que nos va a aliviar muchas veces a quitar peso de esa mochila de emociones, de ideas preconcebidas que muchas veces portamos a la espalda, ¿no? Y que podría ser muchísimo más ligera. Sin duda, Así que bueno, sí. muchas veces, Silvia, lo que hacemos, fíjate, es complicarnos la vida. Es decir, una de las cosas que yo creo que cada vez hacemos más es complicarnos cada vez más la vida, ¿no? Y esto, fíjate, ¿no? Es decir, a veces no es que hagamos fácil o difícil, es que hacemos difícil lo sencillo. Y eso es lo que quizás deberíamos aprender a modificar. Efectivamente, efectivamente. Y gracias gracias a personas como tú y a profesionales como tú, pues nos ayuda muchísimo en el día a día. Yo estaba viendo por aquí en la oficina a los compañeros haciendo fotos de la portada de tu libro, así que estamos deseando que ya esté publicado. Bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas. Como siempre, bate récord y hay muchísimas. Así que, bueno, vamos a empezar con algunas preguntas relacionadas sobre todo con la parte más de estrés laboral, ¿no? Que era la temática central de un poco de la charla. Y algunas personas nos preguntan, bueno, ¿qué se puede hacer si se está de baja por una situación de estrés laboral? ¿Es bueno mantener el contacto con los compañeros, mantener el contacto con el día a día en el trabajo, o es mejor aislarse en ese momento, bueno, pues para poder desconectarnos completamente y encontrarnos mejor? Fijaros, es un tema muy complejo de analizar porque dar una respuesta genérica a algo tan específico como eso es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces lo mejor que podemos hacer es afrontarlo. Es decir, que al final el estrés, como decía antes, aunque hemos intentado centrar la presentación de hoy en hablar del estrés laboral, el estrés es lo que yo tengo en mi mochila y depende de mi trabajo. Y de hecho, o sea, cuando la gente visualiza lo que yo trabajo,
dice todo el mundo diciendo, joder, Javier, ¿cómo lo gestionas? Porque tengo una vida personal y una vida relacional que lo sostiene. Si eso se me rompe, probablemente me rompería en todos los aspectos restantes, ¿no? Es decir, que al final es un equilibrio de verdad, ¿no? No es el hecho de laboral o personal o relacional. Sin duda habrá momentos puntuales. Y dentro del estrés laboral, las bajas tienen que tener un sentido y un propósito. Me refiero. Es decir, a veces necesitamos coger aire, ¿vale? Hay que dar un paso atrás, salirnos del contexto para respirar, coger fuerzas y volver. Entonces, yo siempre cuando planteo una baja laboral, una incapacidad laboral por una situación relacionada con estrés laboral, es un pacto que yo tengo con el paciente, en el sentido de decir, esto va a ser cuánto tiempo, ¿vale? Porque si no podemos caer en la tentación de lo que llamamos la indefensión aprendida, es decir, reforzamos la evitación. Es decir, ¿qué ocurre? Me he salido del trabajo, he quitado la fuente de estrés, yo no estoy mejorando, simplemente estoy mejor porque no tengo esa fuente de estrés. Entonces he tomado distancia y he mejorado. Pero anticipo el día que tenga que volver a hacer frente, a afrontar esa situación. Con lo cual, en realidad no estoy mejorando. Estoy simplemente, de alguna forma, distanciándome de lo que para mí era mi fuente principal de estrés y que no estaba siendo capaz de afrontar. Es decir, que distanciarme del problema no es la mejor solución en tanto en cuanto no lo hagamos de una manera ordenada. Es decir, ¿cuánto tiempo necesitamos? X días, X semanas, ¿vale? Pero en X semanas sí hay que volver. Hay que afrontarlo, no evitarlo, ¿vale? Tampoco hay que lucharlo, simplemente hay que afrontarlo, ¿vale? Y a veces, oye, la respuesta es políticamente incorrecta, ¿no? Es decir, no quiero volver, no puedo volver. Pues chico, renuncia o pacta un despido, pero evidentemente lo que no podemos, sobre todo por la salud mental del paciente. Es decir, yo en mi vida profesional he visto pacientes a los cuales se les ha mantenido en bajas laborales muy, muy largas, al final eso ha terminado pues, en un despido, en una renuncia y demás, pero que luego han sido incapaces de volver a trabajar, porque se genera esa indefensión aprendida. Entonces, sin duda, es una buena estrategia, pero teniendo muy claro cuál es su propósito, en cuánto tiempo y para qué. No se trata de no hacer nada. Y como digo yo muchas veces, el tiempo no es verdad, el tiempo no lo cura todo. Es lo que hacemos con el tiempo lo que cura todo. Muy interesante, Javier. Muchísimas gracias porque de hecho teníamos varias preguntas relacionadas con esa temática. Incluso algunas personas nos preguntaban si sería positivo un cambio laboral y yo creo que has respondido perfectamente a la pregunta, ¿no? También teníamos algunas personas a las cuales les preocupa cómo poder ayudar a un compañero que está pasando ahora mismo por una mala situación a nivel laboral, que está pasando por un mal trago en el día a día en el trabajo e incluso que puede verse afectado por que otros compañeros estén aplicando lo que llamamos la ley fría, ¿no? Uh-huh. Que A se te ver, puede yo creo que aislar. claro, yo creo que es exactamente lo contrario. Es decir, cuando vemos a alguien que lo está pasando mal, lo primero que tenemos que intentar es, como digo, como muchas veces explico, es validar sus emociones. Es decir, sus emociones son suyas y son correctas. Nos pueden parecer correctas o no, pero son correctas. ¿Por qué? Porque él lo está viviendo así. Y ahora desde ahí, desde esa validación emocional, sí que le podremos ayudar a que nos explique qué es lo que le está complicando, qué es lo que le está dificultando, no sé si incapacitando, a afrontar ese reto, esa situación o esa dinámica, ¿no? Otra cosa diferente es que estemos hablando de casos donde haya dinámicas laborales tóxicas, ¿no? Lo que se habla de acoso laboral o mobbing. Eso es otra historia, ¿no? Es decir, al final es cierto que eso es otra dinámica distinta, que puede ser fuente de estrés y eso tiene un recorrido muy, muy diferente, ¿no? Incluso legal en algunas ocasiones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Otra de las preguntas que nos están haciendo, que quizás alguno de nosotros nos podemos ver también muy identificados, es qué podemos hacer cuando estamos rumiando algo. Yo no sé si a alguno os pasa por la noche, ¿no? Que de repente te desvelas y empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas a algo. ¿Qué podemos hacer cuando eso nos está generando estrés? ¿Cómo podemos frenar ese pensamiento, frenar esa situación que no nos está haciendo ningún bien? Bueno, me ha parecido súper importante el final que has llegado, porque esa es la clave del cambio. Es decir, oye, estoy rumiando algo y esto no está evolucionando. Entonces es un momento maravilloso para parar y guardar ese pensamiento para mañana, ¿no? Es decir, a veces el darle más vueltas y más por la noche es muy mala consejera en general y yo creo que si a la cama hay que irse a dormir, no con problemas y dándole vueltas. Es decir, si realmente estamos dándole vueltas, lo mejor es me levanto, me voy al salón, intento escribirlo, intento ponerlo fuera de mí, ¿no? Es decir, oye, un papel, un ordenador, es decir, hago una pequeña relación
redacción sobre lo que me está preocupando y luego intento de alguna forma, y esto mañana continuamos, ¿no? Y me vuelvo a intentar meter en la cama si es por la noche o de alguna forma dentro de un ratito, pero hay muchas veces que necesito tomar distancia, necesito parar de pensar, porque ya no voy a encontrar ninguna idea diferente, ¿no? Es decir, cuántas veces no nos hemos dado cuenta, ¿no? Al día siguiente, ¿no? O bien, pues un día relajado, caramba, lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Cuando soy capaz de generar un pensamiento un poquito más creativo. Nuestro cerebro es maravilloso, de verdad que nuestro cerebro es un órgano increíble. Lo que pasa es que a veces no le dejamos funcionar bien, ¿no? Es decir, le metemos más presión de la que debe funcionar o de alguna forma no le permitimos, ¿no? Buscar un pensamiento más creativo en el sentido de buscar otras soluciones, ¿no? Le damos una y otra vuelta, y otra vuelta y otra vuelta y sobre todo eso al final acaba condicionando un pensamiento muy emocional, muy angustioso, ¿no? Con lo cual, un problema. Paramos, intentamos llevárnoslo fuera de nosotros, se lo podemos intentar contar a alguien o si no, escribírselo, hacer una nota y mañana volvemos sobre ello, sabiendo que ahí paramos y mañana volveremos a seguir pensando sobre ese problema que nos ocupa, que realmente ahora mismo no le vamos a encontrar solución. Genial, Javier. Yo esta recomendación de anotarlo y ya cuando esté la cosa más tranquila ya me lo vuelvo a leer y vuelvo a ello, me la anoto personalmente. Vamos a cambiar un poquitín de tercio porque muchas personas yo creo que son papás y les preocupa especialmente la salud mental de los peques y bueno, yo creo que saben que eres experto en esa materia, ¿no? Algunas personas nos están preguntando, bueno, ¿qué podemos hacer cuando nuestros hijos están viviendo una situación estresante en el colegio? A ver, como decía antes, ¿no? Y eso, ¿cuánto tiempo tengo, Silvia? Te digo por qué, ¿no? Porque al final hemos generado una fantasía que no les está ayudando a los chavales. Es decir, que al final, claro que se estresan, ¿no? Pero al final el estrés, bueno, si se está estresando hay que intentar ayudar, lo mismo hemos dicho antes, relativizar, de alguna forma ser capaces de validar esas emociones, son suyas, son correctas, no hay duda de decir esto. Hombre, no es para tanto, sí, es para tanto, para él es para tanto, ¿vale? Lo que tenemos es que desde ahí ayudarle a que él entienda por qué es para tanto eso que le está ocurriendo en el colegio, ¿no? Porque en realidad insisto, ¿no? La sobrecarga de deberes, el no llegar a tal, es decir, bueno, otra cosa, insisto, y eso es también otro problema muy serio, es el acoso escolar, antes hablamos de acoso laboral, y el acoso, el bullying es algo que a mí particularmente me inquieta. No quiere decir que el acoso laboral no me preocupe, y mucho, pero el problema fundamental es cuando ese acoso lo llevamos a un momento mucho más frágil, en la personalidad de un adolescente, el impacto es terrible. O sea, yo creo que lo de las políticas de tolerancia cero hacia el acoso escolar deberían ser algo a tatuarlos en el pecho. Pero bueno, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Dinámicas similares. Es decir, es preocupante. Bueno, no me voy a angustiar con él y tampoco le voy a quitar hierro, sino simplemente voy a intentar hacer un poco de balance emocional en sus situaciones. No le digo tranquilízate, sí, claro, sí que tranquilizar, pero no sabe cómo. Con lo cual, lo que tenemos que intentar es que él nos explique. ¿Vale? Entiendo cómo te sientes, a partir de aquí vamos a intentar elaborar por qué te sientes así. Y luego busquemos qué estrategias puede encontrar. Y las estrategias tienen mucho más que ver con relativizar las preocupaciones, bueno, vamos a buscar otras fuentes de gratificación, otros puntos de equilibrio, es decir, cambiemos, ¿no? El mundo, cuando hablamos de mundo personal, de mundo relacional y el mundo profesional, del mundo laboral, cambiemos lo profesional por el mundo educativo, por el cole, la universidad y hemos equilibrado, ¿no? En un niño o un adolescente. Pero me gustaría llegar antes, ¿no? Es decir, realmente esto tiene que ver con que un niño a los 3 años se tiene que estresar con las cosas de los niños de 3 años. Si un niño a los 3 años no se preocupa con lo que se tiene que preocupar un niño de 3 años, que no es nada, que es caerse en el parque, ¿vale? Que es pelearse con el vecino para jugar con el coche, que es, ¿no? Las cositas que le tienen que preocupar a un niño de 3 años y no le permitimos que se preocupen por esas cosas. Cuando tengan 16 y tengan que preocuparse por las cosas de 16, les va a ser imposible y les va a desbordar emocionalmente porque no han entrenado ese tipo de habilidades. Con lo cual, este hiperproteccionismo en niños pequeños en realidad hace niños mucho más vulnerables, hace adolescentes mucho más vulnerables. Entonces, sin duda alguna, si ya tenemos el adolescente delante y tenemos que ayudarle, pues vamos a validar sus emociones, vamos a ayudarla a que intente entender por qué está estresándose con eso, ¿vale? Pero si todavía no lo tenemos, intentemos que aprenda a afrontar las cosas por su manera, ¿no? A su poco a poco, ¿no? Es decir, y es cierto, ¿no? Que al final es una sociedad
hiperprotectora, pero que eso de verdad no es necesariamente bueno. Efectivamente, muchísimas gracias, Javier. Y bueno, pues la verdad es que se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero, pero es que no tenemos tiempo lamentablemente para más. Y es que es un placer escucharte. Así que bueno, vamos a hacer lo que es la última pregunta. Varios de las personas que están conectadas nos están preguntando por algo que es un término que escuchamos mucho, ¿no? Últimamente, que es ¿qué es exactamente la resiliencia y cómo nos puede ayudar en nuestro día a día? La resiliencia podríamos decir que es un músculo que se entrena. ¿Y qué es la resiliencia? La capacidad de afrontar la adversidad. Es decir, ese es el resumen técnico. Es decir, que es un poco lo que decía antes, ¿no? Es decir, que es algo que nosotros vamos aprendiendo desde pequeñito, pues poco a poco yo voy aprendiendo a hacer frente a pequeñas cosas que a mi nivel, con mis añitos, con mis 4, 5, 6, 10 añitos, pues son mis preocupaciones y son mis inquietudes y yo tengo que ir afrontando esos pequeños retos. ¿Para qué? Para que cuando los retos sean más grandes sea capaz de navegar en la tormenta y sea capaz de afrontar situaciones más complejas, ¿no? Es decir, en realidad es un músculo que vamos entrenando. Nadie es resiliente de un día para otro, ¿vale? Vamos sumando de alguna forma estrategias de afrontamiento. Muchas veces son estrategias de vivencias personales. Es decir, a veces, oye, pues tener pequeñas adversidades o no tan pequeñas adversidades en nuestra vida nos hacen más resilientes o nos desbaratan muchas veces. Es decir, que a veces eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no se trata de, no, el doctor Quintero ha dicho que hay que enfrentar a la gente a adversidades. No, ojalá las mínimas imprescindibles. Pero algunas hay que dejar que de alguna forma uno vaya creciendo, vaya afrontando pequeños retos, pequeñas cosas que al final con 3 años se le puede hacer un mundo, pero que desde fuera dices, va, tontería, esto solo le subo a mi hijo. No, déjale que se ponga solo el calcetín, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Efectivamente, gracias por hacernos reflexionar también sobre esa sobreprotección que muchas veces realizamos sobre los más peques. Gracias por tu intervención hoy, por ayudarnos tantísimo, ayudar a tantas personas que están hoy en casa. Y bueno, pues estamos ya en la recta final de este evento tan interesante y desde ADES La Salud y Bienestar nos gustaría pediros a todos los asistentes que estáis hoy conectados con nosotros si por favor nos podéis contestar a 2 cuestiones que son muy sencillas, que Javier ha explicado estupendamente como siempre a lo largo de toda la charla, ¿no? Así que bueno, con esto que os hemos contado, os vamos a lanzar la primera pregunta para que nos podáis comentar un poquitín. Y es, no sé si leéis en pantalla, ahora sí. ¿Crees que nos conocemos a nosotros mismos lo suficiente? No sé, después de esta charla, ¿cuál es vuestro feedback? Y bueno, ¿no? Pues ahí tenemos principalmente vuestras respuestas, ¿no? La verdad es que esta era una pregunta que queríamos formularos porque realmente ayuda a la reflexión, ¿no? Esta es una intervención que ha realizado Javier que a mí me parece muy, muy profunda, que en ciertos momentos puede haber llegado a mover cimientos que tenemos cada uno, pero que son cimientos que muchas veces es necesario que podamos mover para mejorar y para encontrarnos y sentirnos mejor, ¿no? Y bueno, tenemos que ser conscientes también pues, de nuestras propias capacidades, de establecer una serie de límites saludables. Cada uno de nosotros somos diferentes y bueno, esa diversidad es fundamental para aprender y es lo que nos hace ricos muchas veces en nuestro día a día y en los entornos laborales, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por vuestra participación y vemos que nos queda todavía mucho por descubrir. Y vamos con la segunda pregunta, que es, bueno, pues, ¿crees que la práctica de ejercicio físico y las técnicas de relajación ayudan a mantener a raya el estrés laboral? Y esta también es facilona, lo ha explicado muy bien Javier. Estas serían las típicas preguntas de subir nota en los exámenes cuando éramos pequeños. Entonces, para que subáis. Así que bueno, pues efectivamente habéis estado súper atentos, así que estamos muy contentos de todo este feedback que nos estáis dando, ¿no? Pues sí, totalmente, pues ya lo he explicado fenomenal, Javier, y lo habíais dicho vosotros previamente, ¿no? El 50% de vosotros hace ejercicio y eso le ayuda a controlar su estrés. El 20% nos decís antes practicáis técnicas de relajación, así que muy bien, enhorabuena.
Y todo ello, bueno, pues es fundamental que nos llevemos hoy anotadito como algunas de las conclusiones de todo lo que nos ha contado el doctor Quintero. Bueno, comentaros además que si queréis saber más sobre ejercicio físico y acceder, por ejemplo, pues a clases de yoga, entrenamientos, escuela de espalda y distintos programas de actividad física que tenemos disponible en nuestro gimnasio virtual, os invitamos a visitar nuestra plataforma de ADES La Salud y Bienestar, o bien a la que podéis acceder, o bien utilizando nuestra app desde el móvil o directamente desde nuestra web, ¿no? La verdad es que en ella podéis encontrar un montón de planes de cuidados, planes de salud, los cuales se desarrollan por profesionales sanitarios, están basados en la mejor evidencia científica disponible y nos ayudan a mejorar nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar físico. Algo que, como sabemos, bueno, pues tras esta charla del doctor Quintero es fundamental para manejar el estrés en el trabajo y también en nuestro día a día, en nuestra vida personal. Además, nosotros contamos, bueno, pues con servicios como las orientaciones médicas, en los cuales, bueno, pues si tenemos alguna duda en relación con nuestra salud, a qué profesional acudir, podemos hablar directamente con un profesional sanitario que nos puede ayudar. Y en breve, además, vais a recibir un correo electrónico en el que podréis descargar un link por si queréis visualizar este webinar de nuevo, por si queréis tomar notas, que otras cosas que, bueno, pues a lo mejor estáis pendientes de algo que hemos comentado anteriormente, pues volver a repetirlo para que realmente cale y que podamos aplicar todas esas recomendaciones en nuestro día a día. Y en ese correo electrónico también vais a encontrar una breve encuesta. Y nos gustaría pediros, por favor, que la rellenéis. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos tener vuestra opinión de primera mano, ¿no? Y eso nos ayuda muchísimo para adecuar estos eventos a vuestras necesidades, también a vuestras expectativas y poder ayudaros más. Así que, bueno, en ese mismo correo, además, vais a tener disponible una infografía para que os podáis descargar y en la que, bueno, pues se recoge todas las recomendaciones de salud que ha intentado trasladaros hoy el doctor Quintero para que podáis realizar una gestión saludable del estrés en el trabajo y todas las recomendaciones que podéis poner en práctica a partir de hoy. Os emplazamos, como siempre, a acompañarnos en el nuevo evento digital que ya estamos trabajando con muchísima ilusión. Ya lo estamos preparando y, como siempre, a que nos visitéis en nuestra plataforma de La Salud y Bienestar y a consultar nuestra web médica acreditada, el espacio de Salud y Bienestar. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias al doctor Javier Quintero por su magnífica intervención. Y bueno, pues os emplazamos a nuestro siguiente webinar. Nos vemos en el próximo evento y contamos contigo. Como siempre, muchísimas gracias por todo. Un saludo. Muchas gracias.